Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas y bendecidas tardes, noches. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, como todos los lunes, de parte de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México. Les damos la bienvenida también a nombre de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que formamos esta comisión de la Arquidiócesis. Y como siempre, pues los invitamos a ponernos en presencia del que todo lo puede, del que todo lo hace. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y nos unimos bíblicamente para que nuestro Señor esté presente ahí donde nos encontramos, bendiciéndonos. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, no queremos dejar pasar este hermosísimo mes de mayo, mes de la Santísima Virgen, la conmemoración de su primera aparición en Fátima. Pero también recordarles que los nombres o advocaciones de la Santísima Virgen, que pues algunos preguntan que por qué aquí es Fátima, que por qué allá es Lourdes, que por qué la medalla milagrosa, etcétera, etcétera. La Virgen es la misma, nada más que con el ánimo de poderla ubicar. Casi en la gran mayoría de los casos se les pone el nombre del lugar donde se apareció. Por eso Fátima, pues en Portugal, es el lugar donde se aparece la Santísima Virgen. Si recordamos Lourdes, pues es el lugar donde se le aparece a Santa Bernardita, ¿sí? Entonces, el día de hoy queremos compartir algo que para nosotros es muy importante. En algún momento, en algún otro programa hemos hecho referencia, pero no le hemos dado, sinceramente, pues toda la atención. Y el título que le pusimos a este programa es un testimonio que vamos a compartirles de la importancia y el valor y la fuerza que tiene la intercesión, mis hermanos. Precisamente a través de la intercesión nos encontramos para los que gusten anotar, nos encontramos en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Santiago escribe en el último capítulo, el capítulo 5, déjenme ver porque no alcanzo a leer, es 5:19. Dice lo siguiente: hermanos, nos lo dice a nosotros, a todos nosotros. Si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan esto: el que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Fíjense qué importante, ¿sí? Cuando tú, a través de tus acciones, de tu tiempo, de tu intercesión,
dice que si alguno logra enderezar el camino del pecador, salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Bueno, pues ese sentido tiene este hermosísimo testimonio de Claudio Neumann, ¿sí? Que les quiero compartir. Y en programas pasados, que voy a volver a echar mi comercial, acuérdense que los programas que han pasado los pueden volver a ver entrando otra vez a la comisión en Facebook. Se van a buscar Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, le mueven el ratoncito para abajo y ahí quedan grabados los programas. Ahora, si lo quieres encontrar más directamente, no andarlo buscando tanto, entras a YouTube, pones mi página Brenda M. Leiva y ahí vas a encontrar este y otros programas pasados, ¿sí? En los programas pasados hablábamos de esos llamados extraordinarios que en los misterios de Dios Él le hizo a muchas personas, inclusive los encontramos en los textos bíblicos, a muchos santos de nuestra iglesia, y le sigue haciendo a personas que aún sin tener fe fueron llamadas por el Señor. El Señor se les manifestó de una manera especial y en la gran mayoría de los casos para darles una misión. Algo que he ido aprendiendo, mis hermanos, que cuando tenemos la bendición de recibir un testimonio de una persona que tuvo este tipo de experiencias, cuando la tuvo, el Señor, la Virgen, estaban completamente seguros que un día yo, Brenda, la iba a recibir, tú, mi hermano, mi hermana, la ibas a recibir, y que a través tuyo la iban a recibir muchísimas personas más. O sea, los testimonios son para eso, para compartir, para llevar la bendición. Y les quiero compartir que yo recibí este testimonio, bendito sea Dios, como siempre decimos, de la mano de Dios, la hermana, en aquel entonces una hermana de comunidad, y nos lo llevó en 3 hojitas, escrito, ella lo bajó del internet y nos llevó las 3 hojitas. A mí me impactó muchísimo, desde el primer momento me impactó muchísimo. Perdón. Y me vino a la mente que era algo que no podía dejar así nada más con que le saco copias a las hojitas y luego lo comparto. Para mí era tan importante que necesitábamos darle una mejor presentación. Y entonces no puedo decir que fue de inmediato, confieso que tardé algún tiempo, no me decidía si hacerlo o no hacerlo. Y pues en oración le dije, mira, Señor, para hacerlo, que las personas lo lean y sobre todo que lo lean en la confianza de que es auténtico, de que es verdadero, sí necesitaría la aprobación de algún sacerdote de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, que se maneja como imprimatur, ¿no? Y para mí esa era la señal. Entonces se me ocurre mandarle el testimonio a un santo varón, santo sacerdote jesuita, que en paz descanse, el padre Lalo, Eduardo López Valera, que en ese entonces estaba de misiones en el Japón. Él estuvo más de 30 años misionando en el Japón. Entonces le mando el testimonio. Y la respuesta de él es una respuesta muy bendecida, también muy larga. Si tengo tiempo, al último se las leo. Pero sí le quiero leer algunos párrafos de lo que él me da como imprimatur para este testimonio, ¿sí? Porque es un testimonio de conversión que viene a raíz de una manifestación real de la Santísima Virgen María. Entonces lo que él termina diciendo este imprimatur del padre Eduardo López Valera dice así, pongamos atención, él era y sigue siendo jesuita,
¿sí? Recordemos que el Santo Padre es jesuita. Por lo general conocemos, entendemos, sabemos que los jesuitas, esta congregación religiosa, son personas que tienen una extensa preparación en todo lo relacionado con la historia de la salvación, con la iglesia, teología, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él pone al final de este imprimatur dice: demos gracias a Dios por nuestro hermano Claudio, quien sin duda alguna nos ayuda ahora a creer lo que él creyó, a esperar lo que él esperó y a amar lo que él amó. Por la misericordia de Dios, un día le daremos un abrazo cuando lleguemos al lugar en donde nos está esperando. Qué hermoso. Bueno, ¿cuál es el testimonio de esta persona? Y es tan importante que a quien le tocó vivirlo, en quien le tocó vivir esta experiencia, gracias a Dios, tuvo el cuidado de grabarlo, y esto fue con el padre O'Leary de Mississippi, que él dejó grabado en una cinta pues todo lo que está escrito en este testimonio, ¿sí? Y entonces lo que se nos narra es lo siguiente: pongamos mucha atención porque es algo muy valioso, y recuerden que cada vez que tenemos esa bendición de recibir algo como un testimonio, pues es para aumentar nuestra fe, es para que nosotros nos demos esa tarea de entender lo siguiente. Sabemos que todos los conocimientos que tenemos de la historia de la salvación, que está en la Santa Palabra de Dios, todo fue escrito, por ejemplo, si vamos a lo que es los evangelios de Juan y Mateo, que vivieron con el Señor, pues ellos dejaron escrito todas esas experiencias que los tocó vivir, la convivencia con Jesús, sus milagros, sus palabras, sus indicaciones. Otros no los conocieron, pero, no lo conocieron personalmente, pero estuvieron en contacto muy directo con los apóstoles, tanto con San Pedro, con San Pablo, y tomaron esa importancia de escribir. Y por eso conocemos el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Marcos, que a pesar de que no lo conocieron, tenemos el Evangelio escrito por ellos. ¿Cómo lo recopilaron ellos? Pues no dudamos, a Lucas seguramente se entrevistó con la Santísima Virgen María. Sabemos que era muy asidua a todo lo que le revelaba San Pablo. San Marcos llegó a ser realmente el enlace, pudiéramos decir, el secretario entre San Pablo y San Pedro. Se mandaban cartas y todo eso lo estuvieron recopilando, tomando notas, y por eso tenemos la bendición de estos 4 evangelios, de esos primeros tiempos de evangelización. Y el que lo hayan hecho, pues es el beneficio que nosotros estamos recibiendo. Hoy lo que les queremos compartir, y todo testimonio viene de la mano de Dios, tiene que ver principalmente con el entender que si hay algo que realmente te interesa, que realmente te importa, pues anotas, compartes. No entremos en la pereza espiritual de, como decía el padre Tomás Forres, que uno de los peligros más graves es esa pereza espiritual en la cual nos damos por satisfechos con lo que hacemos, con lo poco que hacemos, ¿sí? Entonces, el libro es este. Voy a leerles algunos párrafos, obviamente no se los puedo leer todo, no daría el tiempo
Le pusimos, el título es Misericordia Divina, gran testimonio acerca de los sacramentos. Es este que tenemos en la mano. Que si tú tienes interés, mi hermano, en conseguirlo, bueno, como les decía, pueden compartir este audio, pero si tienes interés en conseguirlo físicamente para compartirlo, pues nos marcas a los teléfonos de la Ciudad de México, que son 4 números: 55 55 79 79 01. Estamos ubicados como apostolado, nuestras oficinas en Calzada de Tlalpan 899, a un costado del metro Villa de Cortés. Entonces, compartirlo es de lo más importante, ¿sí? Entonces les decía, ¿quién era Claudio Neumann? Era una persona que se casó muy jovencito, nos narra aquí el testimonio, a los 17 años, y que él era de tez morena, ¿sí? Nuestros hermanos de tez morena, cuando decimos cariñosamente, él era un negrito hermoso, como San Martín de Porres, por ejemplo. Y en algún momento él trabajaba en el campo, haciendo labores agrícolas, y de repente llegan a informarle que corra a su casa, porque hay una persona, un hombre blanco, otro de los que trabajaban en esa misma hacienda, pues que estaba queriendo abusar de su esposa. Él llega fúrico, pues imaginémonos la escena, y en esa ira y en esa furia mata al hombre que está dañando a su esposa. Lo detienen, y estamos hablando de eso porque es tan importante. Cuando hablamos que la palabra de Dios, a través de la Santa Biblia, fue escrita hace poco menos de, alrededor de 2000 años, todo lo que queda escrito es tan valioso porque va pasando de generaciones en generaciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante tomar en cuenta es que este testimonio que les estamos compartiendo pasó en Mississippi en el año de 1944, cuando la esclavitud de los hermanos de color pues era algo muy fuerte, ¿sí? Mucha división, mucho odio, mucha esclavitud. Bueno, pues Claudio fue arrestado y fue sentenciado por asesinato y condenado en aquel entonces, yo no sé si todavía en algunos países pasa lo mismo, y fue condenado a morir en la silla eléctrica. Y entonces había una cárcel especial en Mississippi, donde únicamente ahí recluían a los que estaban condenados a muerte en la silla eléctrica, ¿sí? Y esta parte sí me permito leerla textualmente. Dice: mientras estaba en la cárcel esperando su ejecución, Claudio compartió un bloque de celdas con otros 4 prisioneros. Una noche, los 5 hombres estaban pasando el tiempo hablando bobadas y se les había acabado la conversación en la cárcel. Que los que hemos tenido la oportunidad de visitar estos lugares, Santa Madre de Dios, pues ¿qué les puedo decir? Son 2 por 1,5 a veces el espacio, y ahí tienen que estar 4 o 5 gentes. Claudio se dio cuenta que un prisionero llevaba algo colgado al cuello. Él le preguntó qué era eso, y pongamos atención, mis hermanos, el joven católico le dijo que era una medalla. Claudio le preguntó: ¿qué es una medalla? A lo cual el joven no le supo responder y para qué la llevaba puesta. Y es más, en ese momento, enojado, se quita la medalla, la avienta y la tira a los pies de Claudio, y le dijo: pues agárrala si la quiere, ¿no? Se la arrancó y la aventó. Claudio recogió la medalla.
y con el permiso de los celadores de la cárcel le puso una cuerdita y se la puso alrededor del cuello. Para él era algo curioso, pero él se la quería poner. Esto es importante. Una medalla como esta que traigo aquí en el cuello, que es de la medalla milagrosa de la aparición de la Virgen a Catalina Laure. Es lo que a Claudio le aventaron a los pies, y él, sin saber nada, la toma, pero pues se la quiso poner. ¿Qué sigue después? Durante la noche, mientras dormía, le fue despertado por un toque sobre la muñeca. Ay, mis hermanos, pongamos atención. Y ahí, parada, como Claudio le dijo al sacerdote después, estaba la mujer más hermosa que Dios hubiera podido crear. Al principio le estaba lleno de miedo. La señora calmó a Claudio y le dijo, sí, la señora, la Santísima Virgen, le dijo a Claudio, si tú quieres que yo sea tu madre y si te gustaría ser mi hijo, haz que te traigan un sacerdote de la Iglesia Católica. Y luego desapareció. En ese momento, en ese instante, Claudio empieza a gritar como desesperado, un fantasma, la loquera, en la pequeñísima celda, y se despiertan sus compañeros de celda y todo lo más, ya se han de imaginar ustedes. Quien todo está narrando esto es el padre Oleri. Obviamente empezó a gritar y a decir que quería y que necesitaba un sacerdote católico. El padre Oleri es el que atendía esta cárcel como sacerdote, y que pues por ley o por disposiciones oficiales estaba como obligación el que hubiera un sacerdote que atendiera a una persona que va a ser ejecutada para sus últimos auxilios. Bueno, el caso es que es llamado el sacerdote, y lo que sabemos que obviamente el padre a primera instancia pues le daba de todo lo que Claudio, el negrito, le decía, pero pues como pedían, como la Virgen les había dicho, Claudio pidió ser formado en el catecismo de la Iglesia Católica para ser, pues con todos los sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, y ser recibido dentro de la Iglesia Católica. Él estaba tan impactado por lo que le había pasado, y los que habían sido testigos también dentro de esa pequeña cárcel, pues también ellos quisieron tomar la formación. Ellos también estaban impactados porque ellos sí se dieron cuenta, los gritos de él, el susto de él, lo que él les compartió, porque fueron los primeros que él les compartió lo que le pasaba, ¿no? Ahora, esto es muy importante por eso de que los llamados del Señor, y el hecho de que desgraciadamente, mis hermanos, hay personas que piensan que el conocimiento de la palabra de Dios ya les da la salvación, pero nunca la viven, nunca la encarnan, nunca obedecen lo que la palabra de Dios nos pide. Dan por hecho que el conocerla ya, sí, yo ya lo sé. Pero si tú le preguntas, ¿lo vives? Claro que no. Viven la vida a su manera. Por eso es tan importante que necesitamos compartir esto. Dice, fue entonces, pues cuando empezó a ir el sacerdote a darles el catecismo, fue entonces cuando él descubrió que Claudio Neumann, el negrito, no podía ni leer ni escribir, no sabía. La única manera para él saber si un libro estaba al derecho era si el libro tenía alguna imagen. Claudio nunca había ido a la escuela, su ignorancia de religión era pues ya se han de imaginar, no sabía nada, no sabía que Jesús existía. Lo único que sí sabía es que había un Dios, pero hasta ahí, sin que nadie algún comentario se le hicieron, y hasta ahí con eso se quedó, ¿sí?
Entonces él junto con los otros compañeros de celda empezaron a recibir instrucciones y una cosa trajo a la otra. Luego unas monjitas que se enteraron del testimonio de Claudio y lo que le había pasado, y porque estaban muy atentos a estar recibiendo la formación religiosa, ellas se ofrecieron porque había en esa cárcel hombres y mujeres, aunque en diferente patio, y se ofrecieron a ellas a darles formación, catecismo también a las mujeres, o sea, fruto de lo que le estaba pasando a Claudio. Dice que después, dentro de la formación que le estaban dando, llegó el momento de la confesión. Y entonces Claudio hizo un comentario cuando le estaban, el padre estaba explicando el significado de la confesión. Y el comentario que hizo Claudio es el siguiente. La señora me dijo, refiriéndose a la Virgen, que cuando nosotros vamos a la confesión, nosotros no estamos arrodillados, no delante de un sacerdote, sino que nosotros nos estamos arrodillando ante la cruz de su Hijo. Y que cuando nosotros sentimos realmente dolor por nuestros pecados y los confesamos, la sangre que Él derramó fluye sobre nosotros y nos baña y libra de todos los pecados. ¡Qué fuerte, qué bendición! Que cuando realmente arrepentidos los confesamos, la sangre de nuestro Señor fluye sobre nosotros y nos borra de todos pecado. ¿Se acuerdan lo que en alguna ocasión comentábamos? No recuerdo qué santo fue el que dijo esta expresión tan real, que la confesión, mis hermanos, es el único juicio en el cual, por declararte culpable, eres absuelto. Así de sencillo. Por declararte culpable, eres absuelto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote te da la absolución. Bueno, sigue pasando la formación. El sacerdote sigue dudando, porque no es tan fácil, ¿no? Que de repente alguien te llegue, pues, ¿qué cree? Pues se me apareció la Virgen y me dijo, etcétera, 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 ¿no? Y luego, cuando dice Claudio, es que ella me dijo esto de la confesión, es que la señora me dijo esto de la Eucaristía. Y entonces llega un momento en que el padre Oleri le dice, ¿has vuelto a verla? O sea, muy intrigado, pero al mismo tiempo muy desconfiado, ¿no? ¿Has vuelto a verla? Y entonces Claudio lo separa un poquitito del grupo y esto se lo dice en privado. Todo esto está grabado por el mismo sacerdote. Pongamos atención porque lo que ofrecemos queda todo registrado, mis hermanos. Cuando estaban solos, Claudio le dijo al sacerdote, que seguía dudando y desconfiando, ella me dijo que si usted dudaba o me mostraba desconfianza, que yo le recordara que cuando usted estaba caído en una zanja en Holanda en 1940, 4 años atrás, usted le hizo una promesa a ella, la cual ella todavía está esperando que la cumpla. ¿Fíjense? ¿Cuántas veces no? Ante un momento de angustia y si me salvas de esto y si me resuelves aquello, yo te prometo esto, yo te prometo aquello, pero ya que se nos concede, se nos olvida, ¿sí? Y el padre Oleri recuerda que Claudio le dijo exactamente cuál era la promesa que él le había hecho a la Santísima Virgen cuando cayó en esa zanja y que pedía que lo sacara de ese lugar, ¿sí? Pues cómo no creer, ¿no? Ante semejante prueba. Y obviamente pues lo convenció de que las visiones
y las apariciones de la Santísima Virgen con él eran verdaderas. Y la Santísima Virgen, pues obviamente para que el mismo Claudio pudiera comprender la grandeza y la importancia de la confesión, pues se la explicó como le explicaríamos a un niño, ¿no? Con peritas y manzanitas. Y le dice Claudio, porque la Santísima Virgen se le sigue manifestando a Claudio. Y entonces le dice, ¿saben ustedes? La señora dijo que la confesión es algo como un teléfono. Nosotros hablamos a Dios a través del sacerdote y Él nos habla también a través del sacerdote, ¿sí? Esto es tan importante porque pues precisamente vivimos estos momentos en que hay muchísima gente que dice yo solo me confieso con Dios. Bueno, dice, al final Claudio y sus compañeros de celda reciben todos los sacramentos, son recibidos dentro de la Iglesia Católica, pero llegó también el tiempo para que Claudio fuera ejecutado y su ejecución iba a ocurrir a las 12:05 de la noche. Prácticamente terminando él su preparación, le avisan que va a ser ejecutado a las 12 de la noche en la silla eléctrica. Y como parte de los reglamentos y la metodología, se nos narra que el jefe de la cárcel le preguntó, Claudio, tú tienes el privilegio de una última petición, ¿qué deseas? O sea, se les concede algo especial, que lo que sabemos por otros comentarios o testimonios, pues en esos últimos momentos, pues piden algo especial, por lo general un platillo muy especial, qué sé yo, ¿no? Porque pues materialmente no les pueden dar otra cosa. ¿Y qué creen que les contesta Claudio? Y les dice, ¿puedo tener una fiesta? Bueno, pues todos quedan asombrados. ¿Que si puedes tener qué? Que si puedo tener una fiesta. Bueno, el caso es que causa un poquito de conmoción todo esto, pero bueno, es lo que él pide, el sacerdote, las monjitas, y entre todos le organizan una pequeñísima fiesta a Claudio. Y también se nos narra que después de esta fiesta, el sacerdote consigue un permiso especial. Yo me imagino que la fiesta era entre Claudio y los otros reclusos que también recibieron al Señor, y que le permitieron llevar al Santísimo y tuvieron una hora santa. Luego se nos narra lo siguiente, que mientras el reloj seguía marcando los minutos, 15 minutos antes de la ejecución de Claudio, mis hermanos, en la silla eléctrica, llega un oficial diciendo que se había conseguido un permiso especial del gobernador del lugar para que por lo pronto suspendieran la ejecución por 2 semanas, pues que estaban tratando y viendo la forma a ver si había manera de que, de que no fuera ejecutado. Claudio no se había dado cuenta de que el gobernador y el abogado del distrito estaban tratando de parar la ejecución para salvarle la vida. Cuando Claudio se dio cuenta, empezó a llorar. El sacerdote y el jefe de la cárcel pensaron que era una reacción de alegría porque él ya no, por el momento, él ya no iba a ser ejecutado. Pero Claudio dijo, pongamos atención. Y yo creo que esto es de las partes más importantes de lo que conlleva este testimonio. Y me voy a dar la tarea de subrayarlo. ¿Qué les dijo Claudio? ¿Por qué lloraba? Por eso la importancia de compartir, mis hermanos. Pero Claudio dijo, hombres, ustedes no saben, y Padre, usted tampoco sabe,
si ustedes alguna vez miraran en el rostro de ella y miraran en sus ojos, ustedes no quisieran vivir un día más. ¡Qué hermoso! Él se está refiriendo obviamente a la Santísima Virgen María. Él estaba llorando porque ella le había dicho que cuando él muriera iba a encontrarse con ella. Y él llora de tristeza porque él ya estaba listo. En algún momento, en alguno de los programas, yo les compartía de uno de los pobres del Señor que en nuestros comedores me decía me compartió que tenía SIDA, pero que, pues porque yo puse una cara de tristeza, de angustia, y él me dijo: Señito, no se preocupe, estoy listo. En este lugar, porque gracias a Dios ahí tenemos una capilla, en este lugar conocí al Señor, en este lugar me reconcilié con Él, porque gracias a Dios también tenemos un sacerdote que es nuestro guía, el Padre Horacio. Aquí encontré al Señor y estoy listo. Es lo que está diciendo Claudio. Dice: ¿qué cosa he hecho errónea en estas últimas semanas que Dios no me permite ir a casa? Y lloraba el hombre. Y entonces de repente al sacerdote se le ocurre algo para tratar de consolarlo. Y entonces le dice el padre Oleria a Claudio: quizá nuestra Madre Santísima quiere que tú ofrezcas esta separación para alguna conversión. ¿Por qué no le ofreces a Dios cada momento que tú vas a estar separado de ella, estas 2 semanas, ¿sí?, por este prisionero? Señala a alguno en especial, para que de esta manera él no tenga que estar separado de Dios por toda una eternidad. O sea, en pocas palabras, el padre O'Leary le decía: el sufrimiento que tú vas a tener, porque pues ya esperabas hoy encontrarte con la Santísima Virgen, ofrécelo por la salvación de este hombre que era el más sanguinario, un asesino que era terrible, ¿no? Y aparte odiaba a Claudio, ¿no? Claudio aceptó, ¿sí? Y le dijo el padre que oración hiciera para ofrecerlo ese tiempo de que llegara el momento de ser ejecutado, por la salvación del alma de esta persona. 2 semanas después, Claudio, nuestro hermanito, nuestro negrito, fue ejecutado. Y el padre O'Leary, dentro de lo que nos comparte para ti, para mí, para todos mis hermanos que tú vas a compartir, dice: nunca he visto a alguien ir a su muerte con más felicidad y gozo. No se podía entender que fuera radiante a la silla eléctrica. Y las últimas palabras de Claudio, y acuérdense que hemos hablado de que tenemos nuestros santos, que nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica ha canonizado, pero hay, bendito sea Dios, miles de personas que han llegado a esa santidad, aun cuando no sean canonizadas, pero que son santos ya, ¿sí? Miles de personas, miles que han logrado ese paso inmediato. Y lo que le dice Claudio es lo siguiente: Padre, yo le recordaré a usted, y cuando usted tenga una petición, pídame y yo le pido a ella. Qué hermoso. Es la certeza de que él se iba a encontrar con ella. Así que, mis hermanos, si ustedes meditan realmente este testimonio de nuestro hermano Claudio, y como dijo el padre Lalo, que un día se encontraría con él, seguramente ya se encontró con él,
pues pidan la intercesión de nuestro hermano Claudio de Mississippi, ¿sí? 2 meses después se llegó el momento en que iban a ejecutar a la persona por la que Claudio había ofrecido su separación de 2 semanas de la Santísima Virgen. Y le pasó lo mismo. Le preguntan que si cuál es su último deseo. Es más, le dicen, te traemos un sacerdote. Y aquel hombre sanguinario no solo no lo acepta, les escupe en la cara a los que le están diciendo eso. Y les dice que si le ponen un sacerdote enfrente, él va a seguir maldiciendo a todos los presentes, etc. El caso es que el padre O'Leary, porque por lo general cuando son ejecutados en la silla eléctrica hay un auditorio, que no tengo la menor idea para qué es el auditorio, personas que están presentes durante la ejecución, y el padre, para que él no siguiera maldiciendo, y pues obviamente su condenación fuera terrible o peor, pues se escondió detrás para que él no lo viera, ¿no? El caso es que ya están a punto de ejecutarlo, cuando de repente este hombre, el asesino, la escoria, lo peor que había en esa cárcel, empieza a pedir a gritos un sacerdote. Y bueno, pues inmediatamente sale el padre, lo confiesa, pues todos están boca abiertos porque pues la actitud que él había tenido había sido tremenda, y el hecho de que de repente dijera que ahora sí quería un sacerdote, pues lo dejó pues impresionados, ¿no? Por decirlo menos. Y dentro de la confesión, que es lo que narra el padre O'Leary, ¿sí? El hombre dijo que había sido católico. Fíjense nada más, el hombre dijo que había sido católico, pero que se había salido de su religión cuando tenía 18 años, pues debido a su vida inmoral. O sea, renunció a su fe, renunció a su catolicismo, pues para vivir en el pecado. Él lo confiesa, le da la absolución, y bueno, ahí el carcelero le dice al padre O'Leary, pues palabras más o menos, ¿no? ¿Qué onda con este hombre? Pues si no quería, eran maldiciones. ¿Qué fue lo que le movió a la confesión? El padre O'Leary le contesta, yo no sé, yo únicamente lo confesé, es todo. Entonces, bueno, pues el que iba a ser encargado de ejecutarlo, imagínense nada más qué trabajito. No, dice, yo no me quedo con la duda. Y se acerca precisamente al hombre y le dice, oye, pues ¿qué te hizo cambiar de opinión? ¿Sí? ¿Qué pasó contigo? Pues si antes eran puras groserías y no querías confesarte. Pongamos atención a lo que él contestó. El prisionero respondió, ¿recuerda a ese hombre de raza negra, Claudio, a quien yo odiaba tanto? Pues bien, él está parado allá, señaló en la esquina, y detrás de él, con una mano sobre cada uno de sus hombros, está la Madre Santísima. Y Claudio me dijo, estaba Claudio y la Santísima Virgen María, yo ofrecí mi muerte en unión con Cristo en la cruz por tu salvación. Claudio le está reclamando que no se quiere confesar. Ella, ahora refiriéndose a la Santísima Virgen, ha obtenido este regalo para ti, el de que tú puedas ver tu lugar en el infierno si no te arrepientes. Y añade, me fue mostrado mi lugar en el infierno, y ahí fue cuando yo grité. Santa Madre de Dios. Me fue mostrado mi lugar en el infierno, y fue cuando yo grité, dice este hombre condenado a la silla eléctrica, asesino, maldito, sanguinario. Y la pregunta es, mis hermanos,
si nuestro hermano Claudio logró con sus sufrimientos la salvación de un hombre sanguinario, asesino, maldito, de lo peor, logró salvarlo del infierno, ¿qué esperamos nosotros para que podamos compartir este testimonio y poder decirle a nuestros enfermitos, a los que están padeciendo o sufriendo algo, sea una enfermedad, sea un dolor, una separación, un abandono, que ofrezcan sus sufrimientos por la salvación de las almas, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos? La salvación tiene un sentido salvífico, mis hermanos. Y en estos días que recordamos las manifestaciones de 1917, la Santísima Virgen en Fátima, pues quiero leerles lo siguiente, para que también entendamos el poder de los sacramentos, de los sacramentales, la necesidad de una confesión sacramental, Sagrada Comunión, hacer sacrificios para los pecadores. Y la Santísima Virgen en Fátima les decía a los pastorcitos, y nos lo sigue diciendo a nosotros, hermanos, muchas almas van al infierno, dijo Nuestra Señora de Fátima, porque nadie reza y hace sacrificios por ellas. Muchas almas van al infierno, porque nadie reza y hace sacrificios por ella. Y encontramos, si nos vamos a la Santa Palabra de Dios, lo que en Filipenses nos dice la Santa Palabra de Dios, Filipenses 1:21. Tómate el tiempo, mi hermano, mi hermana, para ir este texto bíblico, que fueron las palabras que dijo San Pablo, ¿sí? Recordar, y vuelvo a hacer hincapié en que este testimonio de nuestro hermano Claudio Neumann, ¿sí?, que se dio en Mississippi en 1944 y fue narrado por el mismo sacerdote que le tocó vivir, que fue testigo de todo esto, y que por eso nos manda este tipo de imprimatur el padre Lalo Eduardo López Valera, que en paz descanse. Lo vuelvo a leer, dice más o menos así, no lo voy a leer todo, una parte, dice: hay una inteligencia, la genuina inteligencia religiosa, que brote en nosotros en virtud del trabajo del Espíritu Santo, que nos hace convertirnos en lo que entendemos. Él fue el que en una hermosa charla, retiro, nos explicaba una gran verdad: somos lo que entendemos, nos convertimos en lo que creemos. Y termina diciendo al final: demos gracias a Dios por nuestro hermano Claudio, quien sin duda alguna nos ayuda ahora, mis hermanos, en este momento. Recíbelo, medítelo, compártelo. Quien sin duda alguna nos ayuda ahora a creer lo que él creyó, a esperar lo que él esperó y a amar lo que él amó. Por la misericordia de Dios, un día, dice nuestro hermano, que en paz descanse, Padre Lalo, por la misericordia de Dios, un día le daremos un abrazo cuando lleguemos al lugar en donde nos está esperando.
¿Y qué dice la Santa Palabra de Dios a través de San Pablo? Filipenses 1:21. Dice San Pablo, qué difícil entenderlo, qué difícil aceptarlo, porque todo es cuestión de fe. Y recordar que si no la tenemos hay que pedirla. Y que si logramos nosotros al compartir este testimonio con hermanos nuestros, nos dice Santiago, el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Que esa es la misión que el Señor nos ha dado a todos, salvar nuestra alma y salvar almas, que para eso hemos sido llamados. Y quiero finalizar con este texto bíblico hermosísimo de San Pablo, cuando San Pablo dice, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Ojalá lo pudiéramos entender. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia, mis hermanos. Recordemos que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí que remontándonos a aquellas épocas, ¿cuántos no pensaron o dijeron que era el gran fracasado, que estaba muriendo en la cruz y que le gritaban, bueno, pues si eres el Hijo de Dios, bájate? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos bajamos de la cruz del sufrimiento? Y hablo del sufrimiento cuando algo o alguien nos daña, cuando algo o alguien nos ignora, cuando alguien nos ofende y repelemos de inmediato la agresión. Cuando si tú lo ofreces, tiene un sentido salvífico y el ofrecimiento tiene que ser real, porque tú tienes que entender que él o ella no está entendiendo. Y agarrarte de esa cruz y poder decir como nuestro Señor, perdónala, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Quién daña? ¿Quién lastima? ¿Quién ofende? ¿Quién humilla? ¿Quién mata? ¿Quién secuestra? Ten la certeza, mi hermano, no sabe lo que hace. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de todos nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Si Dios lo permite, nos veremos